Hola mi gente, bienvenido a este nuevo video en su curso de Excel básico 2010, donde hoy le vamos a hablar de parte muy importante, ya que hemos aprendido de cómo realizar suma, cómo hacer suma o sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir. Ya solo le falta aprender a hacer la tabla o el cuadro donde vamos a poner todo estos que hemos aprendido, donde va a poner los datos y los valores y las cantidades de las mercancías que ustedes quieran registrar en una hoja de Excel. Por tal razón vamos a hablarle hoy cómo crear una tabla en Excel. Entonces, hablando de una tabla de Excel, ¿verdad? Es un objeto especial que puede ser creado manual o con comando disponible en el programa de Excel o en el programa de Office, como el comando tabla que está ubicado en la ficha insertar dentro del grupo tabla. Este comando da un formato especial a un rango de celdas y además inserta automáticamente los filtros para cada una de las columnas. Los que nos sucede en las creadas manualmente, vamos a ver cómo se crea manualmente, que es muy diferente a cómo se realiza a través de los comandos de Excel, de Office en Excel. Crear una tabla manual. Primero, para usted crear una tabla manual, debe colocar primero los encabezados de la tabla a crear. Ejemplo, si es una factura para compra o venta de frutas o vegetales, bueno, vamos a poner de frutas. Usted primero va a copiar los encabezados para que no se pierdan. Al realizar, por ejemplo, te va a poner el item, donde va a poner cada item, la fruta, la descripción de la fruta o de una descripción, la cantidad, precios y valor. Los precios y valor de cada fruta. Entonces, luego de esto, ¿qué usted va a hacer? Va a seleccionar la fecha, es decir, selecciona la ficha inicio. Usted va a la ficha inicio, va a la cinta fuente y selecciona esta, donde dice fuente arriba, de ese cuadrito, y da clic ahí, en esa flechita que aparece ahí. Cuando tan pronto dé un clic en esa flechita, se abrirá una ventana que es la siguiente. Se desplegará esta ventana que está acá, te dio clic aquí en la flechita, se despliega esta ventana que aparece ahí donde dice borde inferior, borde superior, borde, es decir, los bordes que usted necesite, pero que vamos a usar va a ser todos los bordes, porque si va a generar una tabla debe tener todos los bordes. Luego, déjame decirle esta nota, estos bordes se pueden colocar bordes dentro o fuera de la tabla, es decir, en forma horizontales y verticales, como usted lo desee. Para esto solo elegir el mostrado en la imagen. Por ejemplo, para usted colocar, ya usted colocando todos los bordes, usted selecciona, por ejemplo, primero coloca su encabezado y selecciona entonces todos los bordes y se le va a formar todos los bordes en una hoja. Luego, la tabla número 3 que fue creada seleccionando el rango, ¿verdad? Desde A3 hasta es A1 hasta E5 y seleccionando la ventana desplegada de la ilustración de todos los bordes. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo crear esta tabla manual. Fíjense, ya hemos, para ganar tiempo en al hacer esta tabla, ya hemos colocado aquí los encabezados. Seleccionamos el encabezado, vamos a ponerlo centrificado tanto en el centro de la columna como en el centro de la fila. Si es mejor, lo hacemos aquí para que se destaquen un poco, le damos acá en negrita.
esta parte que está acá, si queremos una tabla con 10 items, vamos a ponerle un item, dos items. Es bueno siempre que los items queden certificados. Se van aquí a certificar en la fila, en medio de la fila y en el medio de las columnas. Entonces vamos a poner alrededor de 10 items. Ya hemos colocado 9 items. Vamos a colocar uno más. Ahí ya tenemos el item número 10. Luego seleccionamos el encabezado completo. Fíjense ese rango por el encabezado completo de la celda A1 hasta la celda E10. Aquí tenemos la celda E10. Desde la E10, miren, aquí está la esquina. Luego que hemos seleccionado ya ese rango, nos vamos aquí a inicio, aquí donde dice fuente. Le damos clic en la flechita que aparece ahí, se despliega la ventana que le hablé anteriormente, hasta donde dice todos los bordes. Da un clic en todos los bordes, fíjense que automáticamente aparece ya el cuadro con todos los bordes. Lo que decía anteriormente, por ejemplo, si usted quiere darle un cuadro, por ejemplo, externo, usted le da abajo, ¿verdad? Mire, ya tiene un cuadro abajo, en la parte afuera, pero fuera. Si quiere dar uno en esta parte, si lo quiere dar un cuadro, vamos a poner, seleccionamos un rango completo. Cuando seleccionamos ese rango y le damos al cuadro, este cuadro grande, vamos a poner, míralo ahí, se ve más grande. Por ejemplo, queremos hacer este cuadro destacado en la parte, en los bordes exterior destacado, le damos ahí y fíjese que sale destacado el cuadro. Ya ahí tenemos un cuadro realizado para un cuadro de Excel ya totalmente realizado. ¿Qué pasa? Si queremos ahora un cuadro de Excel usando los comandos de Excel o de Office que vemos acá arriba, hacemos lo siguiente. Nos vamos a damos clic en insertar, luego clic en la cinta tabla. De ahí nos vamos, insertar, nos vamos a cinta tabla, ahí se despliega una ventana de diálogo. En esa ventana de diálogo, mírala acá, aparece tabla, damos aquí, ¿verdad? Para que se despliegue la ventana de diálogo, miren aquí debajo donde dice tabla dinámica recomendada y tabla. La que nos interesa a nosotros por ahora es esta, que cuando le demos aquí se va a desplegar, se va a formar una tabla ya después de nosotros haber seleccionado el rango, o podemos también seleccionar el rango desde ahí. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionar el rango donde se colocará la tabla, clic en tabla, aceptar, ver la ilustración 5, ver la información de la ilustración 6. Ya después usted le da ahí clic, hace rango y selecciona tabla, le sale esta tabla. La única diferencia que hay con la otra es que esta sale con su filtro y ya sale formateada como tabla y ya no hay que formatearla. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, esta fue la tabla que creamos anteriormente. Si queremos quitar todos los bordes, simplemente tenemos que darle acá. Venimos aquí otra vez donde le dimos anteriormente. Donde aquí tenemos borde interior, borde superior y así, todos los bordes. Entonces aquí borde externo, pero aquí dice sin borde. Te damos clic donde dice sin borde, eliminamos todos los bordes. Fíjense que no aparece ningún tipo de borde. ¿Qué sucede? Si yo quiero, me coloco en cualquier celda. Vamos a poner, por ejemplo, me voy aquí a insertar. Después que doy a insertar, vengo aquí donde está tabla, ¿verdad? La cinta tabla. Le doy ahí, se me pliega esta ventana, después tabla dinámica recomendada y tabla. Le doy donde dice tabla. Fíjense
Tan pronto aquí me sale crear tabla, esa ventana. ¿Dónde están los datos de la tabla? Me pregunta. Entonces yo le digo, ok, le doy un clic aquí en esta parte o borro esa parte que está ahí, me quedo ahí dentro. Dije, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, tiene un encabezado. Entonces vengo y le doy acá, me coloco otra vez dentro y voy y selecciono mi rango, donde quiero mi tabla. Fíjese, tan pronto selecciono mi tabla y mi rango, mire, ve que empieza esa rayita como circulando en la dirección de manecilla del reloj. Entonces, solo tengo que darle aquí en aceptar. Tan pronto le di a aceptar, ya se me fue creada mi tabla. Mírala ahí. Esta tabla tiene todo lo que son sus datos. Entonces, ejemplo, vamos a poner ahora, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Insertar los datos. Ya luego le vamos a explicar cómo insertarles datos y fórmulas y cómo formatear una tabla o los datos en una tabla de Excel. Porque acá ya le hemos enseñado ya cómo crear la tabla. Vuelvo a hacerle otro ejemplo. Vamos a ver aquí de nuevo. Vamos a crearle una aquí de este lado. Ahí, en ese rango. Yo vengo aquí, selecciono y digo, bueno, necesito una tabla. Primero digo, bueno, vamos a ponerle. Voy a poner item, siempre poner su item. ITM en mayúscula. Descripción. Adiós. Descripción. Fíjense, cuando la letra no le quepa ahí dentro, usted simplemente tiene que poner, cuando aquí se pone la crucecita así, dos flechitas y una cruz, le da doble clic arriba, se pone el mismo tamaño. La descripción, ¿qué falta? La cantidad del producto. Luego, después de la cantidad, usted tiene que poner los precios. Y después del precio, ¿qué va a poner? El valor. Ya usted tiene su tabla. Entonces, por ejemplo, para hacer la tabla, vamos a poner, usted la quiere hacer de 20 ítems. Selecciona su 20 ítems y viene aquí y le da ahí y selecciona todo. Fíjese, ya ahí está. Pero vamos a hacerla ahora, eso es sencillo. Vamos a hacerlo, me coloco ahí mismo. Vamos a ver, me coloco, pongo aquí. Vamos a copiar esta parte para no tener que hacerlo de nuevo. Lo copio y lo pego aquí, le doy aquí pegar, que pegue todos los formatos. O le doy nada más que se pegue, que no se pegue la tabla, sin formato. Ahí de 1, 2, 3. ¿Verdad? Se pegó solo. No hay nada, no hay formato copiado. Como no hay formato copiado, vamos a darle para que se abra. Vamos a formatear aquí también. Eso se lo enseñaré más luego. Esto está acá. Vamos a darle aquí. Luego selecciono todo mi rango de nuevo. Fíjese. Insertar. Me voy aquí donde dice insertar. Insertar tabla. Vengo aquí, le doy en tabla. Le doy a insertar mi tabla. Le doy aquí. Esta tabla tiene encabezado. Le doy a aceptar. Y ya está. Tenemos los tipos de la manual. Que la diferencia es que esta tiene acá filtro y esta no tiene filtro. Que esta yo podría convertirla en eso, igual que como está esta. Pero luego le enseñaré cuando estemos trabajando con formato. Formato de tabla, formato de número y formato de valores. Entonces, espero que haya aprendido a crear una tabla. Haya aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir y crear tablas. Ya luego solo nos faltaría introducirles datos a esa tabla, realizar suma, multiplicación y división ya dentro de la tabla en sí y formatear esos datos a la forma que deseada de nosotros. Eso lo aprenderemos luego en otro video. Entonces luego nos vemos. No se olvide de suscribirse en este su canal, Leopoldo Rosario Video.
y dele en la campanita para que le vayan llegando las notificaciones de los videos que vaya subiendo. Nos vemos en el próximo video.